que tenéis en la pantalla es un pequeño montaje de Deleuze y Guattari con el cuadro de Richard Lindner, Boy with Machine, que era la única ilustración que había en el Antiedipo, que es el libro del que fundamentalmente vamos a hablar hoy. Porque es un poco, digamos, la parte más distinta, digamos, de la obra de Deleuze, de lo que hemos visto hasta ahora de la obra de Deleuze. No digo que lo que viene después del Antiedipo no tenga importancia, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es un poco una singularidad, y lo que vendrá después, por muy importante que sea, que lo es, pues de alguna manera conecta mejor o se incardina mejor en las cosas que ya hemos visto estos días. Ayer terminábamos con una especie de final de la historia del tiempo, del drama en 3 actos, ese que proponía Deleuze, con una referencia, ¿no?, en la que aparecía una especie de premonición, ¿no? Y hacía referencia Deleuze a la imagen sublime, como esa imagen alrededor de la cual giran las diferencias liberadas de su sumisión a la identidad, o podríamos decir el tiempo liberado de la forma del presente, o el devenir emancipado de su referencia a la presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es un poco ese centro, esa imagen sublime es el centro descentrado, digamos, del círculo desplegado del eterno retorno. Que es una imagen que en el fondo procede de ese futuro en sí mismo, ese porvenir puro que es inapropiable para la representación, que es inimaginable, ¿no? Y bueno, como las referencias de Deleuze a lo sublime no son nunca azarosas, porque, como dijimos alguno de estos días, esta cuestión de lo sublime remite para Deleuze al único punto en el que Kant, según Deleuze, no habría retrocedido ante su revolucionario descubrimiento, cuando encuentra, digamos, la imaginación se encuentra con algo fuera del límite de lo inimaginable, ilimitado, informe, excesivamente grande, ¿no? Ese encuentro de la imaginación con lo inimaginable, esa especie de desbordamiento de la imaginación, tiene mucho que ver con eso que también hablábamos ayer, de ese primer acto del drama del tiempo, en cual el protagonista, el héroe, se siente incapaz de realizar la tarea que tiene ante sí. Es demasiado grande para mí, ¿no? Siempre Deleuze. Y también vuelve a aparecer en la obra de Deleuze de muchas maneras, pero entre otras, por ejemplo, en sus libros sobre el cine, cuando Deleuze explica el paso de lo que él llama el cine de la imagen-movimiento al cine de la imagen-tiempo, es decir, del cine de acción, digamos, a este otro tipo de cine que tiene un componente experimental, donde podemos incluir el neorrealismo, la Nouvelle Vague, etcétera. Pues él dice, bueno, hay una serie de películas en las cuales se plantea un problema, se plantea una adversidad, una dificultad, y el protagonista, el héroe, tiene como función, mediante la acción, reaccionar, digamos, a esa dificultad y por lo menos intentar resolverla. Y lo que tendrían en común este otro tipo de narraciones cinematográficas posteriores a la Segunda Guerra Mundial sería más bien que los protagonistas se encuentran ante una adversidad, ante un problema, ante una dificultad de tal naturaleza que de ninguna manera pueden acometerla, que ninguna acción es capaz de resolver, por así decirlo, ¿no? Bueno, en un sentido más general, eso de lo inimaginable, sería, digamos, lo que es, por ejemplo, en una narración, es inimaginable lo que es incongruente con lo que ya ha pasado. Es decir, una narración que tuviera este tipo de incongruencias, diríamos de ella que es una narración inverosímil. La imagen inverosímil, pues es lo que Platón llamaba imagen fantastique, que es el simulacro, del cual pues Deleuze fue durante algún tiempo muy partidario de ese concepto. Después, al final de su vida, estaba muy descontento, decía que era un concepto muy confuso, seguramente porque también el término simulacro había sido utilizado por Baudrillard, en fin, en otro sentido, y se había vuelto muy popular, ¿no?
Esto, digamos, que contradice la opinión, que contradice el hábito, que contradice la costumbre, también es lo que Aristóteles llamaba lo paradójico cuando hablaba de estas cosas en la poética. Claro, Aristóteles no encontraba imposible que los poetas, los fabricantes de comedias y de tragedias, pudieran hacer en sus fábulas uso de giros fantásticos, es decir, darle a la historia un giro más o menos fantástico. Incluso decía que la forma superior de la belleza, lo asombroso, lo maravilloso, que es el germen de la filosofía, pues consiste en eso, ¿no? Decía Aristóteles, lo fortuito nos maravilla más cuando parece hecho a propósito, cuando parece una cosa, en fin, lo que es fantástico, ¿no? Y en eso, pues es verdad que Aristóteles concuerda perfectamente con lo que Kant decía de la belleza, que la naturaleza es bella cuando al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo que sucesión causal o mecánica, pues parece arte, ¿no? Es decir, parece como una trama teleológicamente construida. Y, por otra parte, el arte se llama bello cuando, teniendo nosotros conciencia de que es arte, o sea, de que ha sido construido con un propósito deliberado, pues, sin embargo, parece naturaleza, ¿no? Parece como si fuera una sucesión causal o mecánica. Pero, según Aristóteles, si el poeta puede recurrir a esta figura de lo fantástico, de lo maravilloso y asombrar a su auditorio, es porque la propia realidad, naturalmente, no siempre es verosímil. También la realidad incluye cosas maravillosas, porque, como dice Agatón, es verosímil que también sucedan muchas cosas contra lo verosímil. Realmente la realidad no tiene por qué ser verosímil, ¿no? Es decir, que hay algún caso raro, excepcional, según Aristóteles, y por eso mismo maravilloso, que significa asombroso pero también terrible, algún caso en el cual se produce una coincidencia entre lo poético, es decir, eso que tiene que producirse según la verosimilitud, y lo histórico. Es decir, algún caso en el cual lo poético y lo histórico no se distinguen, porque nada impide que algunos sucesos, se entiende reales, sean tales que se ajusten a lo verosímil y lo posible, que es como el sentido en que los trata el poeta. Bueno, pues esta coincidencia ocasional, excepcional, de lo poético y lo histórico se acerca mucho a lo que Deleuze entiende propiamente por sublime, ya más bien no tanto en cuanto a traducción de lo que Kant opine sobre esto, sino en cuanto el propio Deleuze utiliza este término, ¿no? Y que además para él coincide esta noción de lo sublime con la noción de intempestivo, tomada, digamos, en su acepción nietzscheana. Y así lo atestigua varias veces en una entrevista con Guy Moore en el año 1967, donde dice: cuando un pueblo lucha por su liberación, siempre hay una coincidencia de los actos poéticos y los acontecimientos históricos o las acciones políticas. En el fondo no se nota mucho, pero la referencia es Aristóteles, ¿no? Hay una coincidencia entre lo poético y lo histórico. Encarnación gloriosa de algo sublime o intempestivo. También en política hay creadores, movimientos creativos que en algunos momentos ocupan la historia. La continuación de la cita es completamente incorrecta desde el punto de vista político y además creo poco favorable a Deleuze, porque resulta que estos creadores, claro, el entrevistador se asusta un poco con esto de que en política hay creadores y entonces, claro, como siempre sale Hitler y Deleuze dice, no, Hitler no tenía nada del pathos nietzscheano, era como el bufón de Zaratustra y tal, ¿no? Pero Fidel Castro, Nasser, el general Giap, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Quiero decir, bueno, estas coincidencias, no, quiero decir que para qué vamos a ocultarlo, ¿no? Estas coincidencias de lo poético y lo histórico, que son como si fueran relámpagos de ese porvenir puro del que hablábamos ayer al final, desempeñan en la obra de Deleuze un papel similar al que, por ejemplo, en la obra de Proust, pues tenían las emergencias de la memoria involuntaria, ¿no? Y esta tesis de Deleuze de que solo se crea bajo el impulso de una absoluta necesidad, claro, esta necesidad absoluta de creación que rige para la creación conceptual igual que para la artística,
procede de esas coincidencias maravillosas en las cuales de pronto la poesía irrumpe en la historia, ¿no? Y como ya hemos visto, pues son esas coincidencias, es decir, cuando se producen esas connivencias de la poesía y la historia, lo que al filósofo le da que pensar o le fuerzan a pensar, no solamente las creaciones artísticas, ¿no? Hasta ahora, en lo que hemos dicho estos días, pues la figura que se nos ha aparecido como el que fuerza a pensar al filósofo es la figura del poeta, que construye una especie de fantasmas del futuro, que son los que activan, digamos, el pensamiento y fuerzan la creación de conceptos. Pero digamos, para Deleuze el momento, digamos, en el cual él mismo ha vivido, ha tenido la sensación de vivir una irrupción de la poesía en la historia, es, digamos, el impacto que realmente le lanza a escribir cosas que hasta ese momento no hubiera pensado jamás escribir, ¿no? Naturalmente me refiero a mayo del 68, ¿no? Hasta ese momento Deleuze ha escrito ya, no ha publicado todavía La lógica del sentido, pero ya la ha escrito. La lógica del sentido, bueno, en Diferencia y repetición, que es el libro inmediatamente anterior, que es del año 68, pues les dice en el prólogo a ese libro, dice, bueno, está llegando el tiempo en el cual ya no se van a poder escribir libros de filosofía como se ha venido haciendo hasta ahora. Y vamos a tener que, digamos, entrar en algo más que en conversación, entrar en complicidad con las nuevas prácticas creativas que se dan en otras artes, de la misma manera que, por ejemplo, pues Nietzsche entró en una especie de coalescencia con lo que estaba sucediendo en el teatro de su tiempo para poder escribir Así habló Zaratustra, que en su momento no parecía para nada un libro de filosofía, o de la misma manera que Marx escribió El Capital, que tampoco entraba en el canon de lo que era hasta ese momento de cómo se concebía un libro de filosofía. Entonces se escribe La lógica del sentido, pero digamos la primera parte sí que es un gran experimento expresivo, ¿no? Es un libro de filosofía de una factura realmente brillantísima y muy original, pero está enseguida muy descontento de la segunda parte del libro, en donde la génesis del sentido es explicada, digamos, con recurso al psicoanálisis, y eso le va a lanzar a una aventura que es la que va a emprender con Félix Guattari, al que conoce también a partir del 68, y con el que va a escribir pues un montón de obras en colaboración, sobre todo y sobremanera pues esos dos volúmenes de una obra titulada, un proyecto titulado Capitalismo y Esquizofrenia, que son primero en el año 72 el Antiedipo y después en 1980 1000 mesetas. Hay entre medias otras cosas escritas también con Guattari, y habrá al final ese libro, digamos, último, que es la filosofía. Pero, en todo caso, es bajo el impacto, digamos, de esta interrupción de la historia en la obra de Deleuze, digamos, para Deleuze y para su generación, los acontecimientos de finales de la década de 1960 hacen que Deleuze deje de ser solamente un teórico de la creación conceptual, uno que nos explica cómo es eso de crear conceptos, como lo hacía Spinoza, como lo hacía no sé quién, y se convierta en un aspirante él mismo a la creación de conceptos, ¿no? Para eso, evidentemente, tuvo que poner los pies en la historia de un modo que hasta ese momento no había practicado. Ustedes seguramente conocen una conversación con Michel Foucault que se titula Los intelectuales y el poder, en donde Foucault empieza diciéndole cómo entre los propios militantes de izquierda franceses y parisinos pues fue una notición, digamos, esto de que de pronto Deleuze interviniese en política, porque nadie hubiera pensado nunca que se hubiera digamos metido en ese asunto, ¿no? Claro, cuando se ponen los pies en la historia,
historia, pues hay un gesto inherente a este, que es el de también meter la pata en la historia. Es decir, por lo tanto, esta es digamos, la fase de la obra de Deleuze que resulta más atrevida y que resulta también por eso más susceptible, digamos, de críticas, por lo menos desde más diferentes flancos, ¿no? Porque cuando estamos en un terreno puramente filosófico, por así decirlo, Deleuze está mucho mejor blindado, pero aquí, en este punto, realmente el riesgo que corre es muy superior, ¿no? Y en ese sentido se podría decir que el Antiedipo es, de verdad, el primer experimento real de creación conceptual por parte de Deleuze, y seguramente los conceptos que aparecen en el Antiedipo, el concepto de máquina deseante, que es un concepto que luego morirá de éxito, quiero decir que Deleuze y Guattari dejarán de utilizar relativamente pronto, porque ya, digamos, se había convertido de tal manera en una cosa popular que a ellos mismos les daba un poco de, en fin, les parecía casi hasta frívolo, ¿no?, seguirlo utilizando, pero el concepto de cuerpo sin órganos, que permanecerá en la literatura de Deleuze hasta el final, pues como digo, es, creo, por lo menos, no sé si el único, pero por lo menos el primer concepto que habría que considerar como específicamente deleuziano. Claro, como habíamos quedado en que Deleuze quiere hacer ese movimiento que consiste en que tiene que probar que es posible acceder que el pensamiento puede acceder al devenir sin falsificar ese devenir y sin hundirse, digamos, en la auténtica catástrofe, como habían previsto, digamos, los organizadores del espacio de la representación, es decir, quien se salga de esto, quien cumpla el principio de una contradicción, quien no respete, digamos, las coordenadas del espacio de la representación, solo le espera el caos, ¿no? Entonces tiene que probar que esto no es así, y por lo tanto tiene que no solamente destruir, sino también construir o reconstruir. Y para esta reconstrucción, pues tiene una importancia crucial, digamos, la posibilidad que encuentra Deleuze, sobre todo en el psicoanálisis, de evitar la apariencia catastrófica que puede tener esa intención de invertir el pensamiento, ¿no? Porque eso podría dar la razón a los que avisaban que fuera de la representación solo había el caos, y etcétera, ¿no? Entonces, digamos, Deleuze tiene que, de alguna manera, llegar a un compromiso para evitar, digamos, ese problema, ¿no? Y el psicoanálisis, pues, le ofrece a Deleuze una oportunidad provisional, porque después ya la edición italiana de la lógica del sentido salió con una nota donde Deleuze, en fin, por así decirlo, se arrepentía del uso que había hecho del psicoanálisis, y digamos, mientras antes de que eso sucediera, pues Deleuze utilizó el psicoanálisis como una especie de arte de prudencia que consistía en acceder a la locura, porque efectivamente se trataba de eso, pero por la vía indirecta de la perversión, que es por donde él había entrado en este asunto, estudiando a Sacher-Masoch, etcétera, en lugar de hacerlo a través del hundimiento total en la experiencia de la psicosis, que sonaba más a catástrofe, ¿no? Y en ese aspecto, la lógica del sentido es una especie de aplacamiento de las potencias de las profundidades de tánatos y tal, que se habían avistado en diferencia y repetición, es una especie de tregua durante la cual, pues, mediante esa posición que consigue establecer una superficie, aunque sea frágil, aunque sea precaria, pues exorciza las amenazas de la paranoia, de la esquizofrenia, que amenazan con hundirlo todo en las profundidades, ¿no? La responsabilidad de esta tregua seguramente la tiene Lacan, que había ofrecido otra imagen de la compulsión a la repetición, que ya no conducía a la terrible idea de Freud de un retorno a la materia indiferenciada, sino más bien, decía Lacan, podría tratarse de una fantasía mucho más verosímil, porque caramba, uno no tiene recuerdos de cuando era una materia inorgánica, ¿no? Entonces, en fin, pensar en un retorno a la materia inorgánica, eso parece más difícil, ¿no? Y Lacan hablaba más bien de retorno o fantasías de retorno a la vida intrauterina, que, en fin, como digo, parece un poco más verosímil. Entonces, parece que todo el que quisiera arriesgarse a un descenso a las profundidades
pues se enfrentaba a un peligro que Lacan había identificado diciendo que eso podría convertirse en un factor mortífero, ¿no? Como con una especie de negación a salir del vientre de la madre. Entonces, la pulsión de muerte era el sustento de una ilusión metafísica de armonía universal que, en el fondo, era, pues eso, puro instinto de muerte, y Deleuze tenía que conjurar ese peligro, ¿no? Ese compromiso perverso, por decirlo así, era un compromiso muy precario, porque ya hay un momento, hay un capítulo de la lógica del sentido que se titula Del esquizofrénico y la niña, donde Deleuze se complace en hacer en fin, el homenaje a Lewis Carroll y a mostrar a Lewis Carroll como el constructor de superficies. Es verdad que el humor característico de todos los que se dedican a la lógica simbólica, pues a la lógica matemática, pues tiene algo de superficial. Siempre parece que la paradoja tiene algo de superficial. Es un humor que a lo mejor podría llamarse humor blanco, en contraste con el humor negro. Pero en un momento dado, en esta serie del esquizofrénico y la niña, aparece Artaud, y ahí tiene una salida de tono de Deleuze, donde dice, bueno, pues por mucho que Carroll sea el constructor de las superficies, daríamos toda la obra entera de Carroll por solo una página de Antonin Artaud. Antonin Artaud es el causante, ¿no? Eso de que él es el poeta el que da que pensar al filósofo, pues aquí se cumple, al menos en el sentido de que el concepto de cuerpos sin órganos procede de un poema, por así decirlo, de Antonin Artaud, en donde Artaud dice algo así como, lo estoy citando más o menos de memoria, pero el cuerpo es el cuerpo, está solo y no tiene órganos, los organismos son los enemigos del cuerpo, y de ahí procede ese concepto de cuerpos sin órganos, ¿no? Pero como digo, este compromiso perverso con el psicoanálisis tenía que ser provisional y muy inestable, porque digamos, en el corazón, como ya decía el otro día, del movimiento pensante de Deleuze, el único enemigo con el cual este pensamiento no puede sobrevivir y en cuyo elemento se asfixia y se marchita, pues es desde luego Hegel, y todo, digamos, Hegel es el origen de eso que Nietzsche llamaría el espíritu de la venganza, el origen del resentimiento, de la mala conciencia, la tristeza, la culpabilidad, pero no el origen, pero por lo menos la expresión filosófica más elevada de eso, ¿no? Entonces, como Lacan había escrito en un escrito, es verdad, temprano, titulado La familia, un artículo de enciclopedia, esta cosa que tenemos ahí, todo desarrollo pleno de la personalidad exige este nuevo destete. Hegel señala que el individuo que no lucha por ser reconocido fuera del grupo familiar nunca alcanza antes de la muerte la personalidad. En materia de dignidad personal, la única que la familia logra para el individuo es la de las entidades nominales, y solo puede hacerlo en el momento de la sepultura, ¿no? Era ya un aviso de cuidado con esto del instinto de muerte y el cuerpo sin órganos, porque puede ser un intento de retornar al vientre materno, de no salir nunca de la familia. Y en fin, está esa cosa hegeliana de que los hombres tienen, sobre todo los varones, pues tienen que salir fuera de casa y ganarse la vida y hacerse un nombre, ¿no? Bueno, entonces esta situación se va a modificar en el Antiedipo, como digo, por una parte por razones teóricas, porque les descubre a Hegel detrás de Lacan, y esto fuerza una ruptura, y por otra parte porque también en su alianza con Guattari supone el descubrimiento de la práctica psicoanalítica, en la cual les encuentra muchas cosas que no le satisfacen y que no le gustan y que le preocupan, ¿no? Pero es interesante el lugar que ocupará en la obra de Deleuze y Guattari la esquizofrenia. Es decir, hay que recordar que el proyecto, digamos, de esos dos volúmenes se llama Capitalismo y Esquizofrenia, y hay un intento serio de que el título, digamos, no sea meramente decorativo, ¿no? Bueno, el Antiedipo, contra todo pronóstico, fue un libro de moda. En fin, dentro de lo que
estas cosas se pueden decir que son éxitos editoriales, los libros de filosofía. Bueno, pues el Antedipo fue un éxito editorial. Claro, en España nos cuesta más trabajo entender eso, pero en ese momento había realmente una conexión, por así decirlo, eléctrica entre la universidad y la sociedad, no del tipo de las que quieren los del Plan Bolonia, sino de otra clase. Y realmente yo leyendo este libro de François II que se llama Historia del Estructuralismo, pues entre otras cosas cuenta las tiradas de las obras de los años 68, 69 y 70, etcétera, y es verdaderamente increíble, ¿no? Es decir, que un libro titulado Economía, religión y fetichismo en las religiones primitivas, pues de pronto tiene una tirada que sería impensable hoy, ni creo ni para Arturo Pérez Reverte, ¿no? Bueno, para Arturo Pérez Reverte a lo mejor sí, no lo sé. Bueno, entonces esto hizo que de pronto de la Ciudad de se pusieran de moda, ¿no? Y lo de cuerpos sin órganos dio también mucho que hablar. Como todas las cosas que se ponen de moda en Europa y que tienen éxito, pues fue exportado a los Estados Unidos y, en fin, aunque Deleuze nunca viajó a los Estados Unidos porque era poco amigo de los viajes, pero Guattari sí que estuvo en Norteamérica y digamos, de alguna manera, en un sentido que no es comparable al de, digamos, a la influencia que pueden haber tenido Derrida o Michel Foucault, pero sí que, digamos, de alguna manera formó parte, digamos, de ese conglomerado de filosofía francesa o de filosofía europea que llamaban los estadounidenses teoría, ¿no? que anidaba en los departamentos de literatura y que contribuyó pues a la promoción de las políticas de la identidad, de los estudios culturales de una manera muy notable, ¿no? O sea que estuvieron a punto de convertirse en una marca. Yo he escrito en alguna parte, eso, digamos, acabó. Entonces, lo que hizo Deleuze a partir de ese momento fue pasar a la clandestinidad, auténticamente. Entonces, me empezaba a dar clases sin anunciar los horarios previamente, porque las clases se le llenaban de una cantidad de gente de todas las clases y razones. A prohibir, por supuesto, que todo el mundo llevara grabadoras o la cosa que fuera. Y hubo un cierto paso a la clandestinidad y luego, digamos, el segundo volumen de Capitalismo y Esquizofrenia, 1000 mesetas, que es el libro del que Deleuze estaba más orgulloso, porque es el libro en el que él tenía la sensación de haber finalmente conseguido pues un cierto estilo de libro de filosofía distinto, pero sistemático. Pues, sin embargo, fue un fracaso editorial, es decir, fue un libro muy poco... claro, los tiempos, en el 1980 ya no era 1972 y era como Félix Guattari escribió con mucha razón un librito titulado Los años de invierno, ¿no? Para referirse a los años 80. Bueno, en cualquier caso, yo he escrito alguna vez que el Antedipo quería ser algo así como la filosofía política del 68 o la filosofía política derivada del 68. No es que lo retire esto, pero me gustaría matizarlo, ¿no? Matizarlo precisando el significado de filosofía política y el significado del 68 en este contexto, ¿no? El Antedipo nunca se habría escrito sin el 68, entre otras cosas porque sin el 68 nunca se habría producido el encuentro entre Deleuze y Guattari, ¿no? Es un momento en el cual ya los dos han cumplido los 40, Deleuze tiene una historia personal, ha perdido a un hermano, digamos, en un tren que iba camino de Auschwitz durante la ocupación alemana de Francia. Tenía más o menos 20 años en la época de la liberación, en 1945, es decir, había llegado a la era de la contestación justamente cuando se empezaban a instalar en Francia toda una serie de políticas sociales destinadas a hacer innecesaria la contestación, y había perdido la inocencia política, como tantos otros de su generación, con ocasión sobre todo de la guerra de Argelia, ¿no? Y aunque no fue miembro del Partido Comunista, pues Toni Negri decía, y no se lo voy a negar, que a él le había confesado a Deleuze que siempre se había considerado comunista. Y en todo caso sí es cierto que para Deleuze
como para tantos otros de su generación, como digo, pues el marxismo era un horizonte fundamental, como decía Sartre. También consideraba en cierto modo a Sartre su maestro, a pesar de que filosóficamente no tenían ningún parentesco. Y por lo tanto, al decir filosofía política, la referencia al marxismo en el caso de Deleuze es desde luego clara, aunque en su propia obra anterior al Antiedipo no hay ninguna referencia al marxismo, ni ninguna referencia ni siquiera a autores que podríamos considerar en la tradición marxista. Es verdad que hay un libro sobre Spinoza, pero en ese momento todavía la filiación entre Spinoza y Marx no era una cosa tan evidente como puede ser en nuestros días, ¿no? Guattari pues era un militante de izquierdas muy reputado, que había hecho, por así decirlo, mucho, se había acreditado como militante de izquierdas también en el 68, que había tenido una gran influencia, y que además era miembro de la Escuela de Lacan, era psicoanalista y era fundador de la psicoterapia institucional y directivo de la Clínica Labor, que fue un gran experimento psiquiátrico, en fin, de los que se hicieron en Francia en esa época, ¿no? Entonces, aunque no, una de las razones por las que resulta difícil hablar del Antiedipo ahora es porque es un libro muy antipático, yo creo, visto ahora, ¿no? Es porque, claro, los caballos de batalla, incluso polémicos del Antiedipo, son el marxismo y el psicoanálisis, y en cierto modo son dos cosas que han desaparecido del mapa. Es decir, en el año 72, sobre todo para el público francés, pues no digo que todo el mundo hubiera leído a Marx y todo el mundo hubiera leído a Freud, pero formaban parte de la atmósfera cultural de tal manera que la referencia era inmediatamente comprensible. Y hoy pues han desaparecido prácticamente, incluso académicamente son marginales, ¿no? Entonces, aunque desde luego el psicoanálisis nunca tuvo un plano de influencia en Francia tan masivo como el marxismo, pero también formaba parte del ambiente de la década de los 60 del siglo pasado, y como cualquier cosa que quisiera formar parte de ese ambiente, pues siempre tenía que posicionarse frente al marxismo. Y aunque esto a lo mejor no se acuerdan ustedes mucho, pero había en esos tiempos una corriente que hacía estragos, por así decirlo, en Europa y en Estados Unidos, que se conocía como freudomarxismo, ¿no? Claro, ¿por qué esta combinación entre Freud y Marx? Pues podríamos decir así, malamente dicho, que se trataba de complementar la revolución social con la liberación, digamos, personal. Pero, claro, decir esto ya es una manera de advertir que por algún motivo la revolución social no es suficiente, ¿no? Y que, por lo tanto, y que seguramente el motivo por el cual no es suficiente tiene algo que ver con la experiencia del socialismo real y de los partidos comunistas europeos, que, en fin, que era una experiencia ya conocida en ese momento, ¿no? Si quisiéramos decirlo de una manera pues un poquito más apropiada a nuestro contexto, habría que decir que más bien se trataba de añadir a la liberación consciente, es decir, ese tipo de liberación que se hace por la conciencia, desde la conciencia, contra las servidumbres de las que somos conscientes, una liberación inconsciente, es decir, una liberación de ese tipo de complicidad con la explotación o con el avasallamiento que mantenemos de manera inconsciente y seguramente involuntaria, y que no se puede, por lo tanto, neutralizar con una simple toma de conciencia, ¿no? Por un acto de voluntad. Pero es otra manera de reconocer lo mismo que antes, que de alguna forma en el plano de la conciencia no es suficiente, ¿no? Entonces, según la conocida expresión de Marx, pues la conciencia es el plano que se deriva de las condiciones materiales de existencia de los hombres, pero es el plano en el cual los hombres se representan esas condiciones materiales de existencia y, llegado el caso, pues intentan o luego luchan por cambiarlas, ¿no? En la época en la que Francia estaba funcionando a pleno rendimiento en el régimen del estado del bienestar, y en la época en la cual la sociedad francesa se había convertido completamente en una sociedad de consumo, pues nada resultaba más evidente para los militantes marxistas que la dificultad de ese tipo de toma de conciencia. Y entonces se hablaba mucho entonces de crisis del marxismo,
y algunos, en fin, grandes teóricos del marxismo, por ejemplo Paul Baran, pero muchos otros, pues argumentaban que el capitalismo había conseguido mitigar el sufrimiento de las clases trabajadoras del mundo desarrollado y que, por tanto, la influencia del marxismo, por lo menos mientras durase la anestesia, tenía que trasladarse al tercer mundo, donde todavía había sufrimientos, por así decirlo, explícitos y, por lo tanto, la acción revolucionaria era más verosímil, ¿no? Eso ya era una revisión importante de las tesis clásicas de las organizaciones comunistas, ¿no? Pero formaba parte de la estrategia política de la propia Unión Soviética, de la China de Mao, tenía que ver con la Revolución Cubana, tenía que ver con la situación de Vietnam, etcétera, ¿no? Y de ahí, por tanto, la suposición bastante extendida de que esa neutralización del sufrimiento que se había llevado a cabo en los países desarrollados, pues implicaba un aumento de lo que entonces se llamaba también en un léxico dialéctico la alienación psíquica o la alienación psicológica o la alienación cultural, ¿no? Que es justamente la que esa corriente freudo-marxista pues quería relacionar con el tipo de represión de la que hablaba el psicoanálisis. En esto tuvo mucha responsabilidad Marcuse porque, en fin, el final de la utopía había sostenido que el origen social y biológico de la represión ya ha dejado de ser, digamos, aunque la represión tenga un origen social y biológico, ha dejado de ser necesaria para la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, si en el mundo desarrollado la mitigación de los sufrimientos directos e inmediatos de la explotación hacía improbable la revolución, a diferencia de lo que sucedía en el tercer mundo, pues había que suponer que en los países desarrollados la principal explotación era justamente una explotación, por así decirlo, psíquica, ideológica, cultural, de las fuerzas objetivamente reaccionarias, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues Guy Debord, que había publicado en el 67 La Sociedad del Espectáculo, hablaba del sueño en el que vive la sociedad consumista y, naturalmente, como buen militante de izquierdas, pues quería despertar a la sociedad de ese sueño. Y para esa liberación, como digo, pues había muchos autores que convocaban también al psicoanálisis y que se contaba con el psicoanálisis, digamos, entre las fuerzas progresistas de la izquierda revolucionaria. Y, como digo, pues, Félix Guattari, a estas alturas era un ya veterano militante comunista a la izquierda del PC y, en fin, también un experto psiquiatra y psicoanalista, estaba muy familiarizado con esta problemática, ¿no? Y entonces llegó mayo del 68, por sorpresa. Para Deleuze, para Guattari, como para muchos otros de su generación, pues lo digo otra vez, esta fue su primera experiencia revolucionaria directa. En fin, si se puede llamar a esto experiencia revolucionaria, es decir, no habían tenido tiempo de participar en la lucha contra el fascismo y la guerra de Argelia pues era una guerra lejana. Digamos que, en cierto modo, y aunque esto pueda parecer en algún sentido un poco ridículo, en mayo del 68 fue para Deleuze y para Guattari y para su generación el equivalente de lo que para la generación anterior había sido la Guerra Mundial y para la anterior la Gran Guerra del 14, ¿no? Y, en fin, esto es relativamente conocido, ¿no? Aunque Guattari, por su larga experiencia de militante, era mucho menos respetuoso con el marxismo que Deleuze, para compensar, Deleuze era mucho menos respetuoso con el psicoanálisis que Guattari, pues ni uno ni otro tenían ninguna manera de pensar ese tipo de nueva revolución que anunciaba en mayo del 78 como no fuera como una especie de refundación de la revolución proletaria, es decir, no les cabía en la cabeza otra cosa, ¿no? Y cuando los dos salen de esa experiencia de mayo, que consideran una experiencia revolucionaria de nuevo cuño, es decir, una experiencia que ha vuelto a hacer posible la revolución allí donde las organizaciones marxistas y revolucionarias oficiales habían desesperado de que se pudiera producir una cosa así, salen de una experiencia que se ha producido justamente a pesar de esas organizaciones presuntamente revolucionarias que han hecho todo lo posible por abortarla y por desorganizarla, pero salen de una experiencia revolucionaria que, si es que las hay de otra clase, pues ellos consideran una experiencia fracasada. Y entonces tienen que explicarse a sí mismos, ante todo, estas dos cosas. Por una parte, cómo ha podido producirse una revolución
en condiciones en las cuales el sufrimiento material está prácticamente amortiguado y en las cuales sus propios patrocinadores la daban por perdida, ¿no? Y dos, por qué esa revolución ha fracasado y por qué han colaborado a su fracaso las mismas organizaciones que se llamaban a sí mismas revolucionarias, entre comillas. Pero para esta explicación, pues el uno no tiene más que Nietzsche, la filosofía, el estructuralismo, que son las cosas que hasta ese momento se ha ocupado Deleuze, y Guattari, pues más que la experiencia de su militancia comunista y de su práctica psicoanalítica y psiquiátrica. Entonces, en un artículo titulado, sintomáticamente Deleuze y Guattari se explican, Guattari resume las motivaciones del antiedipo de la siguiente manera. Nuestro punto de partida es la consideración de que en los periodos cruciales algo del orden del deseo se manifiesta a escala del conjunto de la sociedad. Algo que después es reprimido, liquidado tanto por las fuerzas del poder como por los partidos y sindicatos llamados obreros y hasta cierto punto por las propias organizaciones izquierdistas. ¿En qué condiciones podrá la vanguardia revolucionaria liberarse de su complicidad inconsciente con las estructuras represivas y desbaratar las manipulaciones que el poder realiza con el deseo de las masas hasta conseguir que lleguen a luchar por su servidumbre como si se tratase de su salvación? Esto último no se dice en el artículo, pero es una cita de Spinoza. Decía Spinoza eso, de cómo se consigue que los hombres luchen por su servidumbre con el mismo ahínco que si se luchasen por su salvación, ¿no? Esto, por una parte, esta es una cita, es un tema que es constante en el Antiedipo, para el cual se suele citar en el Antiedipo también una tesis de Wilhelm Reich, ¿no? Donde Reich, a diferencia de otros explicadores del fascismo, decía no, las masas no fueron engañadas, las masas desearon el fascismo y esto es justamente lo que hay que explicar. No podemos decir que todo fue un engaño, ¿no? Entonces, como después de todo la perspectiva en la que Deleuze y Guattari se sitúan es una perspectiva teórica, o sea, no es que quieran ser los líderes de una nueva revolución, es una perspectiva teórica, pues entienden que esto también es una posición peculiar, ¿no? Entienden que lo que, por así decirlo y caricaturizando, ha salido mal en las experiencias revolucionarias, no solamente en la de Mayo, sino seguramente en todas las demás, procede de o está emparentado con un cierto déficit teórico, con algo que la teoría marxista clásica no ha pensado y que en rigor no podía pensar, porque en rigor es algo que ha sucedido después de Marx, algo llamado Freud, algo llamado Nietzsche, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en realidad creo que lo único que me va a dar tiempo hoy a hacer es señalar, digamos, cómo establecen en el Antiedipo de Deleuze y Guattari el uso, digamos, o la relación existente entre Marx y Freud de una manera completamente original que no tiene nada que ver con lo que se llamaba el freudomarxismo, del que hablaba un poco, y que, desde luego, tiene por lo menos como a nivel de diagnóstico, digamos, creo que por muy antipático que sea el Antiedipo, conserva un poderosísimo capacidad de diagnóstico de la situación, ¿no? Bueno, entonces, como vamos a tener que referirnos bastante a Marx, pues vamos a empezar por el principio. Cuando Marx está analizando la mercancía en el primer libro del Capital, pues como todo el mundo sabe, dice, cuando habla de la dualidad del uso y el valor, y dice un poco orgullosamente, dice, he sido el primero en exponer críticamente esta naturaleza bifacética del trabajo humano contenido en la mercancía, ¿no? Por una parte el valor de uso, por otra parte el valor de cambio, o en fin, en rigor más bien el uso y el valor, porque el valor de cambio es el valor en sentido estricto, ¿no? Entonces, cuando Marx dice he sido el primero, se refiere al análisis del valor, no al análisis del uso, porque evidentemente se refiere, mejor dicho, a la distinción neta entre valor y uso, ¿no? ¿Por qué esto no había sido visto con claridad antes? Pues los obstáculos para el conocimiento del origen del valor los señala muy bien el propio Marx cuando habla
elogiosamente de los esfuerzos que hace Aristóteles, a quien Marx elogia porque se había dado cuenta tempranamente de que cuando uno dice 5 camas valen por una casa, esta expresión no difiere esencialmente de la expresión 5 camas valen tanto dinero, ¿no? Aristóteles habría visto con claridad que no puede haber intercambio si no hay una igualación cualitativa de las cosas que se intercambian y si no hay algún tipo de conmensurabilidad o de simetría entre las cosas que se intercambian. Sin embargo, el razonamiento de Aristóteles se detiene en este punto. Claro, Aristóteles era muy amigo de eso de hay que detenerse, ¿no? Porque, como él mismo dice, pues en verdad es imposible que cosas tan heterogéneas como las casas y las camas sean conmensurables. De manera que Aristóteles, después de decir eso, dice, sí, bueno, pero esto es una cosa que solamente son convenciones pragmáticas de los seres humanos, pero por supuesto que es imposible. Bueno, el propio Aristóteles nos dice, según Marx, por falta de que se malogra su análisis ulterior, por falta del concepto de valor. El genio de Aristóteles, termina concluyendo Marx, brilla precisamente por haber... Ay, esto me he pasado totalmente de listo. El genio de Aristóteles brilla precisamente por haber descubierto en la expresión del valor de las mercancías una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Entonces, aunque quede por establecer qué es eso de la limitación histórica, ¿no? Pero está claro cuál es el defecto que le impide a Aristóteles alcanzar el concepto de valor, según Marx, ¿no? Es el hecho de que se empeña, digamos, en atribuirlo a los objetos que se intercambian, ¿no? Es decir, que haya alguna propiedad objetiva de las esencias de esos objetos que tiene que hacerlos intercambiables. Y claro, pues si uno mira objetivamente las casas y las camas, pues desde el punto de vista de lo que son la cama y la casa, o sea, de su esencia, que es lo mismo que Aristóteles y Marx llamarían su uso o su valor de uso, pues resultan heterogéneas e inconmensurables, ¿no? De manera que, digamos, la adición de lo cuantitativo, y que son 5 camas, no modifica el hecho de que son inconmensurables las casas y las camas. Y como Marx certifica, pues Aristóteles concluye su análisis diciendo que esto no tiene que ver con la naturaleza de las cosas, es un arbitrio para satisfacer la necesidad práctica, etcétera. Bueno, pues solo para facilitarnos las cosas y entrar directamente en materia, en vez de decir como Aristóteles que es un arbitrio, pues utilicemos un sinónimo de arbitrio y digamos que se trata de un código, que para el intercambio, para intercambiar cosas que son por su naturaleza heterogéneas, inconmensurables, pues en este tipo de sociedades, digamos, tradicionales, como podía ser la sociedad griega de la época de Aristóteles, se utiliza un código. Naturalmente, si uno no está en el ajo de ese código, es un código externo y extraño a la naturaleza de las cosas mismas, ¿no? Un código impuesto políticamente, o, en fin, quiero decir que al que no está en el ajo, pues le pasa como al antropólogo que va, o al turista, no sé, al visitante que llega a una tribu indígena si las hubiere, y entonces se extraña de por qué pues, le dan 5 colmillos a cambio de una piedra de no sé qué, tal, en fin, porque claro, el que no está en el código es imposible adivinar a cuántos colmillos equivale una piedra, ¿no? Bueno, entonces, en este punto, Aristóteles dicen lo siguiente. Un código determina, en primer lugar, la cualidad respectiva de los flujos que pasan por el socius. Es muy abstracto, pero ahora lo aclaramos. Por ejemplo, los 3 circuitos de bienes de consumo, bienes de prestigio, mujeres y niños. Estaba hablando de Levi-Strauss, pero bueno. El objeto propio del código radica en establecer relaciones necesariamente indirectas entre esos flujos cualificados y como tales inconmensurables. Bueno, simplemente pensemos el flujo de camas por una parte, el flujo de casas por otra, ¿no? El objetivo del código es establecer relaciones indirectas, porque directas no las hay, entre esas dos cosas inconmensurables. Esas relaciones implican extracciones cuantitativas de los flujos de diferentes clases. Por ejemplo, 5 camas, en fin, del flujo de camas extraigo 5 y del flujo de casas 1.
pero esas cantidades no entran en equivalencias que supondrían algo ilimitado. Es decir, las casas y las camas no equivalen, bajo cierta consideración, porque sean ambas iguales a una tercera cosa que las haría intercambiables, sino que es simplemente porque el código arbitrariamente lo impone, ¿no? Forman tan solo compuestos ellos mismos cualitativos, esencialmente móviles y limitados, cuya diferencia entre los elementos compensa el desequilibrio. Todas estas características de la relación de código, indirecta, cualitativa, limitada, muestran claramente que un código nunca es económico y no puede serlo. Es decir, el arbitrio por el cual 5 camas se hacen cambiables por una casa no es en sí mismo un arbitrio económico. Es un código impuesto desde fuera, como dice Aristóteles, para satisfacer necesidades prácticas. Bueno, y en una palabra, solo hay código allí donde un cuerpo lleno como instancia de antiproducción, esto es una cosa muy rara, pero sustituyámoslo por una estructura de poder, se vuelca sobre la economía y se la apropia. Es curioso que después de haber visto ayer salir el cuerpo sin órganos, sacar un poquito la patita cuando hablamos del instinto de muerte y del desenvolvimiento del tiempo y tal, ahora el cuerpo sin órganos, todavía no con todas las letras, pero con un cuerpo lleno, aparece como instancia de antiproducción que se vuelca sobre la economía y se la apropia. O sea, el nombre propio de ese cuerpo lleno es el capital. Bueno, entonces lo que significa esto es que la aparición teórica del concepto de valor tiene ciertas condiciones históricas que solo se han dado como tales en la sociedad moderna y que son indispensables para que se descubra esa igualdad en virtud de la cual se pueden comparar e intercambiar cosas que, como las camas y las casas, pues tienen esencias inconmensurables. Y que se diría que pasa aquí un poco con esta noción de social de valor, lo mismo que, según Hume, pasaba con la noción estética de valor y ética también, ¿no? Es decir, que los tratadistas han fatigado de una manera completamente en vano todas las posibilidades de ver qué propiedades objetivas tenían las cosas para que pudiera decirse de ellas que eran bellas, o qué propiedades objetivas tenían las acciones para que pudiera decirse que eran buenas, en el sentido moral del término. Y, digamos, esto solo se ha resuelto cuando se ha hecho el auténtico giro copernicano, que es darse cuenta de que las cosas no son bellas ni buenas, o las acciones, por nada que tengan objetivamente, sino por algo que, por así decirlo, nosotros les ponemos. Es decir, que no está en la esencia objetiva de la cosa, sino en algo que nosotros le añadimos. Marx, que también denuncia la ingenuidad de los tratadistas que han estado buscando el origen del valor de las mercancías en alguna propiedad objetiva, en la naturaleza, pues presupone un giro de este mismo tipo cuando dice, bueno, la utilidad de los bienes es la virtud intrínseca de las cosas, el contenido material que deriva del propio cuerpo de las mercancías, pero en cambio el valor no puede ser una propiedad intrínseca de las mercancías, porque precisamente para comparar dos cosas inconmensurables, como las casas y las camas, pues tengo que hacer abstracción completa de su esencia y por tanto de su utilidad, de su condición de bienes que pueden colmar las carencias de los hombres, ¿no? Desde el punto de vista de su valor, decía Marx, las mercancías no tienen ni un solo átomo de utilidad ni de sustancia natural, ¿no? Entonces, dos cosas inconmensurables solo pueden compararse si se hacen iguales a una tercera, que han de tener en común. Y lo único que todas las mercancías tienen en común es el hecho de ser productos del trabajo. Bueno, ese es el descubrimiento de David Ricardo, ¿no? Es decir, que lo que hace comparables a las mercancías unas con otras no es ninguna de sus propiedades objetivas, sino el hecho de ser productos del trabajo humano, que no es una propiedad objetiva, sin duda, ¿no? Claro, en este proceso de abstracción, cuando eliminamos de la cosa su condición de bien, ¿no?, su utilidad, su esencia, su cuerpo, pues se elimina también el trabajo determinado del cual la cosa es el producto. Es decir, la mesa como producto del trabajo del ebanista, o la casa del albañil, o el hilo del hilandero, ¿no? De tal manera que esos trabajos cualitativamente diferenciados dejan de poder distinguirse mediante esa abstracción y se reducen a una forma que dice Marx espectral de objetividad, que es la del trabajo humano indiferenciado, la del trabajo abstractamente humano, eso que llamaba Marx una gelatina de trabajo humano indiferenciado, o sea, trabajo a secas, ¿no? Eso que cuando abre uno las páginas de los periódicos dice, se busca trabajo, no dice de qué, es trabajo a secas.
Es decir, no se toma en consideración cómo se ha gastado la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, los bienes se convierten en valores solamente cuando la vigencia que tienen es únicamente la de ser cristalizaciones de esa sustancia social común que es el trabajo. Bueno, esto es una cita de Marx muy larga que no voy a leer entera, pero donde Marx viene a explicar esto, ¿no? Es decir, el trabajo, esta categoría simple de trabajo en general o trabajo abstracto, es muy antigua, pero no ha llegado a ser concebida teóricamente hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque hasta nuestros días no ha sucedido el que todos los trabajos se hayan vuelto traducibles, digamos, a la forma del dinero, ¿no? Entonces, una frase que me gusta mucho, dice: la indiferencia respecto del trabajo determinado corresponde a una forma de sociedad en la cual los individuos pueden pasar con facilidad de un trabajo a otro y en la cual el género determinado del trabajo es fortuito y por consiguiente les es indiferente, ¿no? Entonces, Marx piensa que esta categoría de trabajo en general corresponde a la forma más evolucionada de sociedad, que sería la sociedad moderna, y que puede, digamos, retroyectarse hacia formas sociales anteriores, siempre que tengamos en cuenta que estamos haciendo esta pequeña trampa, es decir, que estamos leyendo a las sociedades anteriores desde un acontecimiento que ha pasado después, ¿no? Entonces, digamos, ha sido necesario que se superase esa limitación histórica de la sociedad en la que vivía Aristóteles para que haya surgido el concepto de trabajo en general como matriz del valor. Claro, dice Marx, este cambio no debió producirse sin que hubiera muchas fricciones. Caramba, ya creo que tuvo que haber toneladas de sufrimiento para que los hombres fueran arrancados, digamos, de sus trabajos determinados y cualificados y convertidos en fuerza de trabajo en general, ¿no? Digamos, de lo que se trata es de hacer comparables todos los trabajos, ¿no? Y todos reducibles a esa gelatina de trabajo humano. Se considera, decía Marx, que el trabajo más complejo es igual solo a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple. Por más que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo, su valor la equipara al producto del trabajo más simple y por consiguiente no representa más que determinada cantidad de trabajo simple. Claro, esa es, digamos, la reducción, digamos, a lo cuantitativo que, digamos, también en el terreno de la llamada sociedad del conocimiento se produce cuando dividimos las materias universitarias en créditos, ¿no? De pronto, pues todo se vuelve comparable, la antropología china con la dinámica de fluidos, ¿no? Porque se puede traducir a un cierto número de créditos, ¿no? Pero sería difícil cuantificar de esta manera el trabajo que sea de un tenor o de un contratenor, ¿no? Bueno, entonces las fricciones estas de las que hablaba, que esto se dio producir fricciones, tiene que ver con el hecho de que el trabajo ya no es un destino, ¿no? Como decía Max Weber, que el modelo de la ética protestante era un poco lo que concebía identidad a los varones adultos, ¿no? Y en ese sentido la sociedad burguesa pues es la sociedad desde la cual el propio Marx y Engels miran todas las formas de sociedad anteriores, ¿no? Consideran, y otra cita que tampoco voy a leer, que la sociedad burguesa es la organización histórica de la producción más desarrollada, más diferenciada, las categorías que expresan sus relaciones y permiten la comprensión de su estructura posibilitan al mismo tiempo comprender las relaciones de producción de todas las formas desaparecidas, ¿no? Es decir, como la anatomía del hombre es la clave de la del mono, pues es decir, de alguna manera lo anterior se comprende por lo posterior o por lo superior, ¿no? No hay que avisar que está Hegel detrás de todo esto. Bueno, pues Deleuze y Guattari dicen: ¿de dónde sacar la inocencia suficiente para hacer historia universal? ¿Es correcto comprender retrospectivamente toda la historia a la luz del capitalismo, con la condición de seguir exactamente las reglas formuladas por Marx? Es decir, que Deleuze y Guattari quieren hacer aquí en el Antiedipo historia universal, que es también es otro de los puntos de fricción, ya que hablamos de fricciones, con Michel Foucault, ¿no? Que cuando les decía, bueno, yo sé que Foucault nunca admitiría, digamos, la posibilidad de hacer algo así como historia universal, ¿no? Bueno, esto de comprender
retrospectivamente toda la historia a la luz del capitalismo, siguiendo las reglas de Marx, es la causa, digamos, de esa que decíamos antes, cuando hablábamos de que la economía antigua, digamos, la gelatina de trabajo indiferenciado en la que reside el valor, solo ha podido verse cuando se ha entrado en la economía moderna, cuando ya no estamos en el tipo de sociedad en la que estaba Aristóteles, ¿no? Y cuando realmente las camas y las casas se han convertido en un flujo que se puede cuantificar, se puede medir en la cantidad de trabajo invertida en ellas por unidad de tiempo, y entonces naturalmente se vuelven intercambiables, cosa que en el siglo IV a.C. en Atenas no se podía hacer, ¿no? Entonces, cuando Marx dice aquello que todos hemos oído de la infraestructura económica y de la superestructura ideológica, pues de alguna manera esa infraestructura económica de las sociedades modernas es lo que proyectamos desde el modo de producción capitalista a los modos de producción anteriores, porque, digamos, en ellos eso no era todavía visible, pero nosotros ahora tenemos el instrumento para hacerlo visible también en esas sociedades anteriores, ¿no? Siempre que, como digo, tengamos en cuenta que estamos haciendo esa trampa y que las cosas han terminado siendo así, pero podrían haber terminado siendo de otra manera. Al punto en el que Marx radicalmente no es hegeliano, es que para Marx la historia es la historia de la contingencia y no de la necesidad. Es decir, el capitalismo no es una etapa necesaria de la sociedad, es una contingencia que ha sucedido como podría no haber sucedido, ¿no? Entonces, al haber sucedido, lo que sí pasa es que por primera vez, y a diferencia de lo que pasaba en esos códigos que regían el intercambio en las sociedades anteriores, ahora el arbitrio, el código, por así decirlo, sí que es económico. Es decir, ahora sí que tenemos una manera de determinar económicamente el valor de las mercancías. Bueno, entonces, si nos atenemos a este esquema con el que trabajan Deleuze y Guattari, de que los hombres, digamos, el hecho de que los hombres no alcancen conciencia de la determinación económica de sus conductas solo puede explicarse porque esa forma de conciencia ha sido sustituida por una ilusión, por una superestructura ideológica, por una falsa conciencia o una forma falsa de conciencia con respecto a sus condiciones reales de existencia, pues diríamos sería esa ilusión ideológica la que les impide a los hombres tomar conciencia de su explotación, ¿no? Ahora bien, esta ilusión o esta relación imaginaria no es una creencia consciente de los individuos, doctrinalmente dispensada por las instituciones, sino el modo como los individuos están constituidos como sujetos gracias a los aparatos del Estado, etcétera, ¿no? Por tanto, la ideología no es tanto una falsa conciencia como más bien un inconsciente cuyos complejos, igual en el mismo sentido en el que se habla de complejos en la teoría psicoanalítica, influyen directamente en la conducta de los individuos. Y de ahí se sigue que la principal presión o represión ideológica, por así decirlo, mediante la cual los individuos que viven bajo el modo capitalista de producción se ven impedidos de tomar conciencia de su propia explotación, es una presión o una represión inconsciente. Y por eso sí que tiene sentido, por lo menos en las sociedades industriales avanzadas, esto de complementar a Marx con Freud. Bueno, escuchemos un momento a Deleuze y Guattari. Parece pues que la situación es mucho más compleja de lo que decíamos, puesto que el psicoanálisis participa en gran medida de este descubrimiento de las unidades de producción a las cuales se someten todas las representaciones en vez de subordinarse a ellas. Bueno, es decir, que la representación bajo el capitalismo está sometida a la producción significa que lo ideológico, lo superestructural, en fin, el Estado, lo jurídico, lo político, lo moral, todas las formas de conciencia está sometido a lo económico, que para Marx es infraestructural. Es decir, el modo de producción capitalista hace visible, diría Marx, lo que ya en las sociedades anteriores era real y, por tanto, permite realizar retrospectivamente el análisis materialista de esas formaciones antiguas. Y eso porque la producción, lo económico, ya no está sometida a lo político, a lo jurídico, sino que no está subordinada a ningún código de un poder extraeconómico que viniera a apropiarse. Entonces,
Dice, y del mismo modo que Ricardo funda la economía política o social al descubrir la cantidad de trabajo como principio de todo valor representable, Freud funda la economía deseante al descubrir la libido cuantitativa como principio de toda representación de los objetos y fines del deseo. Freud descubre la naturaleza subjetiva o la esencia abstracta del deseo, Ricardo la naturaleza subjetiva o la esencia abstracta del trabajo, más allá de toda representación que las vincularía a objetos, fines, incluso fuentes. Freud es, por tanto, el primero en despejar el deseo a secas, como Ricardo despeja el trabajo a secas, y con ello la esfera de la producción que desborda efectivamente la representación. O sea, que tenemos un doble descubrimiento, porque ni siquiera, como dirán enseguida todavía, ni siquiera es que se trate de dos cosas, por una parte el trabajo a secas y por otra parte el deseo a secas. En realidad solo se trata de una y la misma. El hecho de que este descubrimiento se haga patente a unos señores que están escribiendo en Francia en el año 72, pues seguramente tiene que ver con que efectivamente, digamos, la fase productiva de la economía capitalista está siendo sustituida por la fase de consumo y, en efecto, igual que hubo falta, digamos, una gran pedagogía, ¿no?, para poner en marcha eso del trabajo indiferenciado, del trabajo a secas, pues hace falta también una gran pedagogía del deseo a secas para poner en marcha la sociedad de consumo. Es decir, Marx decía, hubo un gran progreso cuando se desvinculó el trabajo de su objeto y dejó de ser trabajo de ebanistería o de hilandería o de sastrería para convertirse en trabajo a secas, pues también diríamos hubo un gran progreso, entre comillas, cuando Freud desvinculó el deseo de todo objeto particular, es decir, cuando dejó de preguntar qué había en el objeto, en sus propiedades reales, objetivas, naturales, en su esencia, para que fuera deseable a los ojos de los hombres, y empezó a buscar del lado de la actividad deseante subjetiva, es decir, del lado de la, por así decir, energía libidinal invertida en esa, en fin, en la, que constituye, digamos, la clave de la deseabilidad de los objetos. O sea que no son las propiedades objetivas de los objetos del deseo lo que los hacen deseable, sino que al contrario es la carga, el gasto de deseo humano que se ha invertido en ellos lo que los convierte en objetos de deseo. Y así como la mercancía, observada desde el punto de vista de su valor, no tiene ni un solo átomo de valor de uso, como decía Marx, pues también diríamos el objeto, en cuanto a objeto del deseo, no tiene ni un solo átomo de ninguna cosa que no sea el deseo, ¿no? Ni un solo gramo de sustancia natural o de etcétera, ¿no? El método psicoanalítico, sigue diciendo Sertoli, en lugar de relacionar la representación simbólica con objetividades determinadas y con condiciones sociales objetivas, la relaciona con la esencia subjetiva y universal del deseo, como libido. De ese modo, la operación de descodificación en el psicoanálisis ya no puede significar lo que significa en las ciencias humanas, a saber, descubrir el secreto de tal o cual código, sino deshacer los códigos para lograr flujos cuantitativos y cualitativos del deseo que atraviesan el sueño, la fantasía, las formaciones patológicas, tanto como el mito, la tragedia y las formaciones sociales. De la misma manera, por supuesto, que en el caso de la economía política capitalista, pues, digamos, se han deshecho también todos los códigos de los trabajos particulares, de las profesiones particulares, para ser vertidos en esa gelatina indiferenciada del trabajo humano. Y ahí cita ese texto de Marx que antes hemos leído. O sea, en lugar de relacionar las representaciones que aparecen en el sueño, en el delirio, con tales o cuales objetos determinados, en lugar de pensar que la representación es una pintura desfigurada de algo externo al deseo, algo objetivo, es decir, no, es que piensa esto porque de pequeño le atropelló un tranvía, ¿no? Pues en lugar de hacer eso, lo que hace el psicoanálisis es relacionar las representaciones con la esencia abstracta subjetiva del deseo, es decir, con una inversión pulsional completamente autónoma con respecto a la realidad objetiva, ¿no? Entonces el psicoanálisis no es un código que descifra el significado de las representaciones, esa tontería de que un paraguas quiere decir no sé qué, si has soñado con un zapato tal, si subes una escalera, no, es decir, al contrario, muestra que todas esas representaciones son estrategias de la libido, del flujo abstracto indiferenciado del deseo humano, para correr, para circular, o para detenerse, para estancarse, ¿no? Entonces, bien. Entonces,
por definición, la categoría de deseo no podía ser pensable antes del descubrimiento freudiano, como el trabajo a secas no era pensable antes del descubrimiento de David Ricardo, y por tanto es preciso sostener que este descubrimiento freudiano, como el de Ricardo, tiene condiciones históricas, ¿no? Ricardo no pudo encontrar la categoría de trabajo a secas más que en una sociedad que de hecho había reducido todas las formas de trabajo a un trabajo indeterminado y abstracto. Pues tenemos que postular, por lo tanto, que Freud no pudo haber hecho su descubrimiento, sino porque la propia sociedad moderna también había reducido todo deseo determinado a un único flujo abstracto de deseo. Es decir, que ya no es deseo de esto o de aquello otro, es un deseo completamente descualificado y descodificado. Y esa es la historia que faltaba por contar. Esa es la historia que Deleuze y Guattari se proponen contar en el Anti-Edipo cuando hablan de descodificación y desterritorialización de los flujos de deseo y definen por este criterio, digamos, a las sociedades modernas, las sociedades que han roto, digamos, han acabado con todos los códigos, con todas las territorialidades en las cuales estaba acantonado el deseo en las sociedades tradicionales, ¿no? O sea que hemos de volver un poco sobre lo anterior y decir, ¿qué significa eso de que el deseo en cuanto flujo era invisible porque estaba codificado en las sociedades anteriores al capitalismo? Hay en el Anti-Edipo hay un capítulo, el tercero, que se llama Salvajes, bárbaros, civilizados, es una especie de antropología rápida en el cual se hace una especie de prehistoria del deseo, de prehistoria del cuerpo sin órganos en las sociedades anteriores al capitalismo, ¿no? Entonces, si hacemos este paralelismo entre el deseo y el trabajo, insisto que ni siquiera es un paralelismo, porque seguramente se trata de la misma cosa, podríamos decir, bueno, si aceptamos el experimento que consiste en mirar todas las sociedades anteriores al capitalismo desde el capitalismo, que son las reglas de Marx para hacer historia universal, tenemos que decir, si la categoría de trabajo simple era invisible para Aristóteles, es porque en esas sociedades el trabajo solo existía como trabajo cualificado. Y, digamos, como nosotros hacemos la quiniela del domingo, después de haber leído el periódico del lunes, pues podemos añadir que los trabajos determinados, cualificados, etcétera, que eran en sí mismos el resultado de una codificación de esa gelatina indiferenciada de trabajo humano. Pero eso, digamos, la gente que vivía en esas sociedades no lo veía. Lo podemos mirar nosotros desde ahora. Bueno, pues tendríamos que aplicar un razonamiento parecido o semejante en el caso del deseo. Y todo parece que indicar que eso es lo que quieren hacer Deleuze y Guattari, ¿no? Bueno, ¿por qué el problema del deseo no se ha podido resolver hasta ahora? Es decir, ¿por qué siempre el problema del deseo se plantea en términos de carencia? Deseamos porque carecemos, tenemos deseo de esto porque no lo tenemos. Bueno, a esto lo llaman Deleuze y Guattari un idealismo del deseo, una concepción idealista, y ellos añaden entre paréntesis dialéctica, nihilista del deseo. Bueno, una concepción idealista del deseo es una concepción en la cual el deseo se determina como carencia de objeto. Se desea porque se carece de algo, de este objeto, de aquel otro. Es decir, es una vez más la idea de que el deseo aparece ligado a lo objetivo, ¿no? En este caso a la falta de un objeto. Claro, y no cabe duda de que, pensado así, el deseo resulta inmediatamente cualificado por las cualidades de ese objeto del cual carece, ¿no? Y como esta posición es incapaz de explicar la inagotabilidad del deseo, y bueno, ¿y entonces por qué seguimos deseando? Incluso después de haber conseguido el objeto, pues hay que razonar de una manera parecida a como razona Clément Rosset en una cita que hacen Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo. El mundo se ve duplicado por otro mundo del tipo que sea gracias al siguiente itinerario intelectual. El deseo carece de objeto. Luego, el mundo no contiene todos los objetos, carece al menos de uno, el del deseo. Luego existe otro lugar que contiene la clave del deseo, de la que carece el mundo, la inferencia de la nada del deseo a un algo situado fuera del alcance del hombre es la fuente común de la que se alimentan todas las religiones, todas las metafísicas. Entonces, según Deleuze y Guattari, esta
posición que ellos califican de platónica con más o menos razón, habría sido violentada o perturbada en la modernidad cuando Kant ha, digamos, reconocido el carácter productivo del deseo. Pero claro, es decir, el deseo es productivo, pero como no podemos nadie sostener que por el hecho de desear una cosa o de imaginárnosla ya la estamos teniendo, pues entonces habrá que convenir en que el objeto real solo se puede producir mediante una causalidad por mecanismos externos y por lo tanto lo que se produce es la productividad del deseo, es la productividad de las fantasías, ¿no? Es decir, lo que producimos es un tipo de realidad que solo podríamos llamar realidad psíquica. Es decir, el deseo produce objetos psíquicos, objetos irreales, pero objetos cuya mediación representativa puede servirnos para llegar a producir, en su caso, el objeto real que deseamos por medios extrapsíquicos, ¿no? Y como ni siquiera esto basta para agotar el deseo, que sigue deseando mucho más allá de estas condiciones de realizabilidad, sigue deseando incluso cuando no hay ningún mecanismo externo capaz de producir esa cosa que uno desea, pues suponemos que ese exceso del deseo pues es una bienhechora disposición de la naturaleza, decía Kant, para que siempre nos esforcemos todo lo más que podamos, ¿no? Entonces podemos decir, dice Deleuze y Guattari, que la revolución crítica quiere decir de Kant, no cambia nada en lo esencial. Esta manera de concebir la productividad del deseo no pone en cuestión la concepción clásica del deseo como carencia, sino que al contrario se apoya en ella, la extiende y se contenta con profundizarla. En efecto, si el deseo es carencia del objeto real, su propia realidad forma parte de una esencia de la carencia que produce el objeto fantástico. Es decir, que el deseo produce fantasías no es más que otra variación de ese idealismo del deseo, ¿no? Entonces, eso, digamos, la tesis fundamental de Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo es lo que ellos llaman una concepción materialista del deseo, que seguramente, por lo menos de una manera esquemática, quiere ser paralela a una concepción materialista de la historia, en el caso de Marx. Entonces, digamos, esa concepción materialista de la historia es precisamente la idea de que no hay, por una parte, una producción social de realidad y, por otra, una producción deseante de fantasía, sino que no hay más que una sola y la misma producción. O sea que eso de que Marx tenga que ser complementado con Freud, pues es una manera insuficiente de expresar el asunto, porque de verdad solo hay una producción, ¿no? La producción social de la existencia, que decía Marx. Y, por lo tanto, esa producción constituye, desde luego, la estructura económica de la sociedad, como decía Marx. Pero entonces habría que decir que la producción deseante forma parte de esa infraestructura con los mismos derechos y con el mismo título que la propia infraestructura económica. Es más, habría que decir que la producción deseante es la misma producción social y, por tanto, no se trata de que haya que complementar la explicación marxista con una explicación freudiana, de la explicación marxista de la realidad con una explicación freudiana de la fantasía, sino que hay que, por así decirlo, completar la descripción de Marx de la producción para evidenciar que también la producción social es producción deseante, que no solamente es gasto de fuerza de trabajo abstracta, sino que también es inversión de energía libidinal abstracta, gasto de mano de obra deseante, por decirlo de esa manera, ¿no? Claro, en una palabra, dice, creo que lo hemos citado antes, el descubrimiento de una actividad de producción en general y sin distinción, tal como aparece en el capitalismo, es inseparablemente el descubrimiento de la economía política y del psicoanálisis, más allá de los sistemas de representación determinados. Claro, esta actividad de producción en general y sin distinción que el capitalismo libera y a la cual subordina toda representación, digamos, de ella solo conocemos una cara, que es la cara que se llama trabajo, pero se nos oculta esa otra cara que es la que se llama deseo, ¿no? Y por otra parte, claro, es muy raro que esta actividad tenga dos caras y solo hay una y no hay distinción, pero bueno, ¿no? De esta otra cara, el deseo en general,
solo sabemos lo que el psicoanálisis nos dice. Pero, según Deleuze-Guattari, el problema es que el psicoanálisis parece, pues como decíamos hace un rato de Kant, retroceder ante su propio descubrimiento y, por lo tanto, pensar el deseo como producción de realidad psíquica, como producción de fantasías, como producción de representaciones. El deseo concebido de esta forma, como producción, pero como producción de fantasías, ha sido perfectamente expuesto por el psicoanálisis. El gran descubrimiento del psicoanálisis fue el de la producción deseante, el de las producciones del inconsciente. Sin embargo, este descubrimiento fue encubierto rápidamente por un nuevo idealismo. El inconsciente como fábrica fue sustituido por el teatro antiguo, el mito, la tragedia, el sueño. Eso es básicamente lo que Deleuze-Guattari tiene en contra del psicoanálisis. El deseo pertenece al orden de la producción, toda producción es a la vez producción deseante y social, y reprochamos, dicen al psicoanálisis, el haber aplastado este orden de la producción, el haberlo vertido en la representación. De tal manera que, por lo tanto, la tesis es que Freud es el Ricardo de la economía libidinal. Freud es a la economía libidinal lo que Ricardo fue a la economía política, que no es poco. Y así como a Marx, digamos, le fue necesario hacer una crítica de la economía política, pues a Deleuze-Guattari les parece imprescindible hacer una crítica de la economía libidinal, que si no fuera por exceso de modestia, el subtítulo del Antiedipo supongo que habría sido crítica de la economía libidinal, ¿no? Claro, pero ¿por qué hacía falta hacer una crítica de la economía política? ¿Por qué a Marx no le bastaba a Ricardo, ¿no? Pues entre otras muchas cosas porque la economía política, decía Marx, tiene ese formidable descubrimiento del trabajo en general, a secas, abstracto, digamos que es digamos lo propio de los tiempos modernos, pero sin embargo mantiene la ficción jurídica de la propiedad privada, mantiene los medios de producción como propiedad privada de los capitalistas, la fuerza de trabajo como propiedad privada de los trabajadores y el contrato de trabajo como una relación equilibrada entre dos sujetos de derecho libres e iguales, el capitalista y el trabajador, que bueno, pues intercambian buenamente sus pertenencias, ¿no? Entonces podríamos decir que si las economías antiguas ligaban el valor a ciertos objetos, a ciertas objetividades, y por eso no podían ver esa relación de igualdad, y tenían que resolver el problema con una equivalencia codificada, jurídica, política o mágica, ¿no? Es decir, ¿por qué una ofensa al capitán del barco equivale a 20 latigazos, ¿no? ¿O por qué la oferta de matrimonio de una dama tiene como contrapartido tantos bienes en concepto de dote, ¿no? ¿O por qué un asesinato equivale a 20 años de cárcel, ¿no? En todas estas equivalencias hay como una especie de recuerdo de las economías primitivas, del trueque, del intercambio simbólico, ¿no? O sea, se imponía un código extraeconómico, un signo de poder extraeconómico que evaluaba, apreciaba las cosas de acuerdo con criterios esencialmente cualitativos, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a dar esto? Es que esta vaca no es cualquier cosa, menuda vaca, ¿no? O es que la alfombra, o sea, el regateo, ¿no? Todo eso que la economía capitalista no puede aceptar, ¿no? Bueno, pues digamos la economía política moderna liga el valor a ciertos sujetos que son propietarios de un haber, del que pueden disponer libremente, supuestamente, a ciertas subjetividades, el empresario, el obrero, pero en este caso el código extraeconómico, la ficción jurídico-política del contrato de trabajo entre sujetos de derecho perfectamente iguales que intercambian sus propiedades privadas respectivas para satisfacer sus necesidades, esa ficción, por así decirlo, es accesoria y es derivada con respecto al problema del valor, que de antemano está resuelto en el modo de la producción capitalista, por eso que, con toda la razón, llaman Deleuze-Guattari una axiomática contable de las cantidades abstractas, ¿no? Es decir, tanta fuerza de trabajo, tanto capital, pues eso es lo que interesa, lo demás es, por así decirlo, innecesario, ¿no? Entonces, claro, esta es una cita que tampoco voy a analizar en detalle, ¿no? En la cual, pues, Deleuze-Guattari van examinando por qué en la economía política del capitalismo no puede haber códigos, ¿no? Porque no admite la idea de código, la idea de un poder extraeconómico que se imponga, y por qué, digamos, en lugar de código lo que hay es una axiomática, ¿no? Es decir,
el capitalista, el trabajador, son solo lo que son en función de la cantidad abstracta de valor de la que son propietarios. Entonces, sabemos en qué consiste la desposesión a la que se refiere Marx, ¿no? Es decir, esa cosa extraña de que en el acto mismo de producción de valor el trabajador es desposeído de una parte de ese valor, que se convierte en capital, y que solo puede recuperar ficticiamente si compra esa cosa, pero solo puede comprarla vendiendo más cantidad de la única propiedad valiosa que tiene, que es su fuerza de trabajo, con lo cual, paradójicamente, lejos de enriquecerse, se empobrece tanto más cuanto más produce, ¿no? Y además lo hace en tales condiciones que no se puede reclamar jurídicamente que le devuelvan lo robado, porque el contrato de trabajo certifica que le han pagado exactamente lo que corresponde, ¿no? Entonces, se le ha pagado el precio justo, que esto insistía mucho Marx, que el precio que se paga siempre es el justo, ¿no? Entonces, aquí, por tanto, sí que podríamos hablar de una genuina producción de carencia. Es decir, evidentemente la carencia no es la relación natural en la que se encuentra el deseo, pero sí que puedo decir que la carencia es socialmente producida, porque el estado de necesidad o de indigencia del trabajador es un producto, y para mayor escarnio es un producto de su propia actividad productiva. Nosotros sabemos, dicen Deleuze y Guattari, de dónde proviene la carencia y su correlato subjetivo, la fantasía. La carencia es preparada, organizada en la producción social. Nunca es primera. La producción nunca se organiza en función de una escasez anterior. Es la escasez la que se aloja, se vacuoliza, se propaga según una previa organización de la producción. Es el arte de una clase dominante, práctica del vacío como economía de mercado. Organizar la escasez, la carencia, en la abundancia de la producción. O, como decía Marx, las fuentes de la riqueza, con sus nuevos colmillos, en virtud de un hechizo extraño y sobrenatural, se han convertido en fuentes de necesidad. O, como dice Rafael Sánchez Ferlós en el léxico de Cervantes, en la jurisdicción del hambre, en el tiempo adquisitivo de los valores, en el orden del destino, rige el principio burocrático de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, y es intolerable que el cucharón no esté donde tiene que estar. Las gallinas, por su parte, están contadas, contabilizadas, controladas, y no solo por si sobreviene una mortandad avícola y llegan a ser demasiado pocas y hay que racionarlas, sino también por si viene un año demasiado próspero y las gallinas aumentan más de lo debido y hay que sacrificar las excedentes en aras de lo que hoy suele llamarse creación de riqueza, porque entre esta y el remedio de las carencias humanas, o sea, entre los valores y los bienes, hay un antagonismo irreductible. Claro, el objeto mercantil no viene a llenar una carencia, no viene a satisfacer un deseo, eso lo sabemos de sobra. Al contrario, la carencia es artificialmente producida para disparar el consumo, como se dice, ¿no? Entonces, desde el momento en que colocamos el deseo del lado de la adquisición, pues tenemos una concepción idealista del deseo, ¿no? Y tendemos a situar el deseo no del lado de la producción, en la fábrica en donde la actividad subjetiva se convierte en valor, sino del lado de la adquisición o del consumo, ¿no? Entonces, la carencia no es el resultado de la falta de un objeto que se desea y que no se puede obtener y que habría que producir para satisfacer esa necesidad. La carencia no es el motor ni psíquico ni material que pone en marcha el aparato productivo que tiene que colmarla, sino que es exactamente al revés. La carencia, tanto la carencia psíquica como la carencia material, es el resultado de una sobreactividad productiva, pero eso sí, de una actividad productiva cuya finalidad es producir valor, no producir objetos, sino únicamente valor o deseo, ¿no? O sea que, de acuerdo con la propia descripción de Marx, el objeto para el mercado, ese objeto que no es más que una cristalización del valor, no es realmente un objeto, y por eso Marx habla de una objetividad espectral. Parece un objeto, parece que el valor inhiere en la cosa como una propiedad objetiva, pero en realidad no tiene ni un solo átomo de objetividad, es subjetividad concentrada en estado puro, ¿no? Es, por eso, dice Marx, es fantasmal, fetichista, mágico, suprasensible, metafísico, ¿no? Todas esas cosas del primer libro de Capital, ¿no? Entonces, enfrentarlo como un objeto que pudiera satisfacer alguna necesidad es un error, porque el que lo adquiere no adquiere más que valor,
que es lo que lo hace valioso, por lo tanto apetecible, pero el valor no se puede consumir, no se puede aprovechar. Al contrario, cuando te quieres aprovechar del valor, es decir, cuando traduces la mercancía en utilidad, ya pierde su magia y su valor y se desgasta y se, en fin, envilece miserablemente la lavadora en cuanto empiezas a lavar con ella, ¿no? Y el coche pierde valor en cuanto sale del concesionario, ¿no? Entonces, habría que decir exactamente lo mismo con respecto a la producción deseante, dicen Deleuze y Guattari. El deseo no carece de nada, no carece de objeto y no hay una forma de existencia particular que podamos llamar realidad psíquica. Es precisamente la organización social de la producción la que consigue hacer que todo el deseo recaiga en el gran miedo a carecer, hacer que el objeto dependa de una producción real que se supone exterior al deseo. Entonces, digamos, en el caso de Deleuze y Guattari ya les hemos oído más o menos decir que la concepción idealista del deseo es algo así como la clase de fetichismo que corresponde a cierta forma de organización de la producción que podríamos llamar privatización, ¿no? Es decir, solo en el modo de producción capitalista la persona se vuelve de verdad privada. Ahora, ¿en qué sentido podríamos decir que también el deseo se convierte en una propiedad privada en la sociedad capitalista? Pues precisamente en el sentido de que se vuelca sobre la familia privatizada, que es característica de la sociedad burguesa, y se le obliga al deseo a revestir, en cuanto a representación, esas imágenes familiares como si fuera su expresión genuina. Es decir, se le obliga a convertirse en productor de esa fantasía llamada novela familiar, ¿no? Y este volcado es el que nos impide apreciar la naturaleza originariamente social del deseo, de la misma manera que, según Marx, la privatización del trabajo, el concebirlo como una propiedad privada de los trabajadores, nos impide apreciar su naturaleza social. De ahí el papel privilegiado del psicoanálisis y de ahí que Deleuze y Guattari lo hagan el objeto privilegiado de sus críticas, aunque esto nos pueda parecer hoy una especie de arcaísmo, ¿no? Es decir, la forma de la propiedad privada, ¿no?, es el centro de las reterritorializaciones facticias del capitalismo, ¿no? Es la que produce las imágenes que llenan el campo de inmanencia del capitalismo, el capitalista, el trabajador. Es decir, el capitalismo implica el desmoronamiento de las grandes representaciones objetivas determinadas en provecho de la producción como esencia interior universal, pero no sale del mundo de la representación, sino que, digamos, la convierte en una representación subjetiva infinita. Bueno, y el psicoanálisis, es decir, pues hace lo propio. Es decir, parece que nos alejamos de las preocupaciones del psicoanálisis y, sin embargo, nunca hemos estado tan cerca, ¿no? El psicoanálisis es la técnica, se encarga de este segundo término de relacionar el deseo subjetivo abstracto con la familia privatizada. O sea que, en última instancia, es una sola organización social la que a la vez rechaza el deseo fuera de la producción, lo presenta como generador solamente de fantasías, solo fantasías. Y bueno, es decir, déjate tus fantasías en casa cuando vayas a trabajar, ¿no? Sería la traducción de olvídate de tu producción deseante cuando vayas a ejercer la producción social. Y, por otra parte, hace de la familia privatizada la gran matriz que organiza esas fantasías, su principio y su fin. O sea, recupera tus fantasías cuando regreses del trabajo, ¿no? A tu casa, con tu familia. Haz que toda la producción deseante quede en familia. Entonces, si hay algo que bajo el modo de producción capitalista pudiera seguirse llamando, en fin, marxistamente, alienación, enajenación, fetichismo o incluso ilusión, ese algo no es tanto el eclipsarse del trabajo social humano tras la máscara del valor de las mercancías, sino que es más bien la ilusión de que hay dos tipos de producción: la producción social de realidad por una parte, la producción deseante de fantasías, la producción familiar, digamos, de fantasías por otra, ¿no? Es decir, la separación entre producción deseante y producción social es justamente el problema. Y, digamos, la cuestión, por lo tanto, el programa de Deleuze y Guattari es doble. Por una parte, tenemos que aceptar que en las actuales circunstancias no podemos encontrar la producción deseante más que, por así decirlo, alienada bajo fantasías familiaristas que hacen de ella una representación privada de objetos inexistentes, una producción de realidad psíquica.
Pero, por otra parte, tenemos que hacer de ese encuentro, cada vez que nos encontramos con la producción deseante, una ocasión para conducirla de nuevo a esa identidad con la producción social que la propia organización en la que vivimos niega, bloquea, oculta, etcétera. O sea que no se trata de que la producción deseante se encuentre reprimida por la producción social de tal manera que podamos reconocer lo reprimido a través de la represión. Eso es lo que hace el psicoanálisis. Es decir, lo que encontramos de esa manera son las fantasías, las representaciones de un inconsciente al que previamente se ha reducido a la función de representar. Entonces, lo reprimido se nos aparecerá en forma de ciertas representaciones fantásticas, el padre castrador, la madre fálica, el hijo cedido, etcétera, que habremos de suponer como fantasías originarias del inconsciente, arcanos de la producción deseante, nadie sabe por qué, pero estas figuras no son más que secundariamente lo reprimido del inconsciente. En realidad esas figuras son, según Deleuze-Guattari, las reprimentes de la producción deseante y lejos de ser originarias son el resultado de una represión más profunda. Entonces, esto quiere decir que la interpretación, la interpretación de los sueños, de los actos fallidos, de los síntomas, de los delirios, lejos de descubrir la naturaleza de la producción deseante, está hecha, diríamos más bien, para encubrirla, ¿no? Y eso plantea un problema metodológico gigantesco, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, entonces, ¿cómo accedemos al inconsciente productivo, a la producción deseante, más allá de esas deformaciones que proceden de su separación de la producción social? Pero bueno, sea como sea que pueda resolverse esa cuestión, hay otra, la segunda, que plantea una dificultad todavía mayor, ¿no? Que no es solamente metodológica, ¿no? Es decir, el camino para esta reconducción o para este redescubrimiento de lo deseante en lo social tiene que insistir no en lo que el inconsciente tiene de representación, sino en las cargas libidinales que afectan a esas representaciones. En fin, en eso que antes se ha llamado el gasto de fuerza de mano de obra deseante que acarrean y que constituye su valor de deseo, su intensidad funcional, su operatividad como motivaciones efectivas de la conducta, más allá de lo fantástico, más allá de la vida psíquica, ¿no? Pero la reintroducción de la producción deseante en la producción social de la que habría sido separada, nos plantea, como digo, un problema descomunal. Es decir, si, como dicen Deleuze-Guattari, es una sola y la misma producción, entonces habría que aceptar algo tan raro como que, de la misma manera que, según Marx, los hombres producen inconscientemente el valor que, convertido en capital, les oprime, les explota, les despoja y les empobrece, arrojándolos al infierno de la carencia, así también habría que admitir que el deseo desea inconscientemente esa organización social que lo reprime y que le separa de sí mismo, ¿no? Que lo reduce a representación y fantasía, y por lo tanto que el deseo desea su propia representación, ¿no? Eso es, entre la más extraña aventura del deseo, que es desear su propia representación, su propia represión. La libido como energía sexual es directamente catexis de masas de grandes conjuntos y campos orgánicos y sociales. Comprendemos mal sobre qué principios apoya el psicoanálisis su concepción del deseo cuando supone que la libido debe desexualizarse o incluso sublimarse para proceder a catexis sociales, e inversamente no resexualiza estas más que durante el proceso de regresión patológica. En verdad, la sexualidad está en todas partes, en el modo como un burócrata acaricia sus expedientes, como un juez jode a un acusado, como un hombre de negocios se corre con el dinero, como la burguesía da por culo al proletariado, etc. Hitler ponía cachondos a los fascistas. Las banderas, los ejércitos, las naciones, los bancos ponen cachonda a mucha gente. Una máquina revolucionaria no es nada si no adquiere al menos tanto poder como esas máquinas coercitivas. No es merced a una ampliación desexualizada como la libido carga a los grandes conjuntos, sino que al contrario es por su restricción, bloqueo y plegado como se ve determinada a reprimir sus flujos para contenerlos en células estrictas del tipo familia, personas, objetos, etc. Las personas a las que se dedican nuestros amores, incluidas las personas parentales, no intervienen más que como puntos de conexión, de disyunción, de conjunción de los flujos cuyo tenor de catexis propiamente libidinal traduce, ¿no? Claro, esto es lo que nos fuerza a la conclusión de que ni Hitler
ni las banderas, ni las naciones, ni los bancos serían nada, que no tendrían poder ni valor alguno, a menos que fueran deseados, ¿no? Y entonces todos aquellos a los cuales Hitler ponía cachondos, es decir, todos aquellos a quienes les ponen las banderas a las naciones, todos aquellos que se excitan con los bancos, desean su propia represión, la represión de su propio deseo. Incluso las formas más represivas y más mortíferas de la reproducción social son producidas por el deseo, en la organización que de él se desprende bajo tales o cuales condiciones que habremos de analizar. Por ello, el problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear y que Reich redescubrió. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar más impuestos, menos pan? Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde hace siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas, no solo para los demás, sino incluso para sí mismos? Nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehusó invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo y cuando pidió una explicación en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y eso es lo que precisa explicación. Y entonces habría que suponer que bajo el capitalismo la gente desea trabajar, ¿no? Que el deseo y el trabajo son la misma cosa, el mismo flujo. No, Deleuze y Guattari lo niegan categóricamente. Bueno, esto no quiere decir que el hombre del capitalismo o el hombre en el capitalismo desee trabajar o que trabaje siguiendo su deseo. No solamente el deseo no puede ser lo mismo que el trabajo, sino que se diría más bien que es lo contrario. Es decir, si la gente se dejase llevar por sus deseos, creo que lo último que se le ocurriría sería trabajar, salvo en casos muy patológicos, ¿no? Otra cosa es reconocer que, dado que no es posible para nadie, en fin, desprenderse limpiamente de su deseo, ni dejarlo en casa o mantenerlo en familia, pues cuando vas a trabajar, el trabajo no puede dejar de estar secretamente habitado por el deseo, lo cual no es necesariamente una buena noticia, ¿no? Pero esto es Lyotard, es un poco más brutal, ¿no? Pero me diréis, todo eso da lugar a un poder y a una dominación, a una explotación e incluso a un exterminio. Absolutamente cierto. Pero también el masoquismo, pero también la extraña disposición corporal del obrero especializado con su tarea y su máquina, que tan a menudo nos recuerda el dispositivo de la histeria. También ella puede producir el exterminio de una población. Fijaos en los proletarios ingleses, en lo que el capital, es decir, su trabajo, ha hecho de sus cuerpos. Pero me diréis, ¿es que era eso o morir? Mas siempre es eso o morir. Esa es la ley de la economía libidinal. No la ley, la definición provisional, muy provisional en forma de grito de las intensidades del deseo. Eso o morir, lo que equivale a eso y morir de eso. Siempre la muerte en eso, como su corteza interior, su delgada piel de avellana, y no en absoluto como su precio, sino al contrario como lo que la hace impagable. Quizá creéis que es una alternativa, eso o morir, y que si se hace eso, si uno se convierte en esclavo de su máquina, máquina de máquina, escofinado por ella 8 horas diarias, 12 horas hace un siglo, es porque uno se ve forzado, constreñido, porque se quiere vivir. La muerte no es una alternativa a eso. La muerte forma parte de eso. Prueba que hay goce en ello. Los desheredados ingleses no se hicieron obreros para sobrevivir. Ellos, agarraos fuerte y escupidme encima, han gozado del agotamiento histérico, masoquista y no sé qué más, de permanecer en las minas, en las fundiciones, en los talleres en el infierno, han gozado en y de la loca destrucción de su cuerpo orgánico que ciertamente se les imponía y han gozado de esa imposición, de la descomposición de su identidad personal, la que les había construido la tradición campesina, han gozado de la disolución de las familias y de las aldeas y han gozado del nuevo anonimato monstruoso de los suburbios y de los garitos de mañana y de noche. Bueno, eso es muy duro de pelar, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando para ir acabando, ¿no? Es decir, la tesis es: el deseo carga directamente la producción social, sin necesidad de sublimarse, sin necesidad de sexualizarse, El deseo el campo social está inmediatamente recorrido por el deseo, que es su producto, el campo social es el producto históricamente determinado del deseo, y el cuerpo sin órganos es, por así decirlo, el límite de toda sociedad, ¿no? No es solamente que el deseo
es decir, no es que el deseo cargue un campo social que preexiste, sino que el campo social es un producto del deseo, de la carga del deseo, y eso es inevitable. Si decimos el deseo produce lo real, pues estamos diciendo eso. Si el deseo es productor y es productor de realidad, entonces la producción deseante ya está en el principio. Hay producción deseante desde el momento que hay producción social y que hay reproducción social. Pero, segunda cuestión, esas formaciones sociales que son producto del deseo, por lo menos todas las que conocemos hasta ahora, comportan la represión del deseo, aunque no todas las formas de represión del deseo equivalgan, digamos, al modo que adopta la represión en el sistema capitalista, ¿no? De ahí ese problema metodológico de entonces cómo interpretamos, es decir, cómo hacemos para descubrir la auténtica naturaleza del deseo, porque claro, si adoptáramos, digamos, una posición pesimista y dijéramos, bueno, es que el deseo siempre tiene que estar socialmente reprimido, es decir, si eso fuera todo, entonces, digamos, si ese fuera el destino, pues ni siquiera tendríamos derecho a decir que la producción social desfigura o deforma o disimula la verdadera naturaleza del deseo, porque esa autodesfiguración estaría inscrita en su naturaleza. Pero claro, no es esta la tesis de Lesueur-Latéry. La tesis de Lesueur-Latéry es que cuando nos liberamos de la senda de la interpretación y podemos efectuar esa captura del deseo en el campo social del cual se le creía separado, cosa que seguramente no ocurre más que en esas ocasiones especialísimas en que coincide lo poético con lo histórico, tenemos que tener mucho cuidado de no captar, o de por lo menos no captar solo las líneas de presión del inconsciente, las líneas de restricción, de bloqueo y plegado del deseo que decían Lesueur-Latéry, sino que tenemos que buscar las líneas de fuga, la tarea positiva del esquizoanálisis, que es como llamaban Lesueur-Latéry a su propia metodología, es deshacer el bloqueo. Pero deshacer el bloqueo implica que la represión social de la producción deseante oculta su naturaleza genuina y que debe ser liberada de esa represión. ¿Qué tipo de proyecto social o qué tipo de proyecto político surge de esto? Pues el antitipo termina desde luego sin decir nada de esto, y luego unos meses después, debido al éxito editorial, pues añadieron un capitulillo más que se llama Balance Programa para Máquinas Deseantes, porque ya se habían formado unos grupúsculos llamados anarcodeseantes a las puertas de las universidades de Vincennes. Y no, esto me parece una tontería, pero causó estragos en el mundo del psicoanálisis, y especialmente, en fin, en sitios donde la militancia política era una tarea heroica, provocó muchas confusiones, ¿no? Porque claro, en París no era tan peligroso eso. Pero quiero decir, por eso antes decía, es una, quiero decir, en todo lo que la dimensión de diagnóstico, ¿no? de por qué aparece la cuestión del deseo en un determinado momento histórico, de cómo el capitalismo produce esa descualificación del deseo, en eso creo que es, como digo, la labor de Lesueur-Latéry es brillantísima, ¿no? Y creo que eso es una cosa que merece ser rescatada del antitipo, que es un libro que ha caído en un gran descrédito por otros motivos, ¿no? Pero creo que eso debe ser, resulta imprescindible. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la potencia del diagnóstico justamente es tan fuerte porque el instrumento que se utiliza para el diagnóstico se parece mucho al mal que se está pretendiendo atajar, ¿no? Es decir, después de todo, cuando se quiere poner un ejemplo del cuerpo sin órganos, el ejemplo resulta ser siempre el capital. Yo no digo que el cuerpo sin órganos sea el capital, evidentemente ya sé que no lo es, pero quiero decir que de alguna manera hay una simpatía hacia el capitalismo, en el sentido de que el capitalismo descodifica, desterritorializa, y solo faltaría, digamos, ese pequeño rizo que para él era solamente una cuestión de combatir adecuadamente el psicoanálisis para eliminar la privatización del deseo familiarista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que eso, entre tanto, hemos aprendido que no es tan sencillo, no es tan fácil. Pero como digo, en lo que tiene, digamos, de
diagnóstico de la época y de diagnóstico de la cuestión del deseo y de haber visto un paralelismo fructífero entre Marx y Freud, entre el marxismo y el psicoanálisis, creo que la potencia de esta obra de Deleuze y Guattari es, en fin, incomparable con ninguna otra que haya tratado de este asunto, y también, digamos, en lo que comporta de crítica del familiarismo, ¿no? Aunque evidentemente ese es un aspecto en fin, más tangencial, aunque no tanto, ¿no? Porque quiero decir que esto de la decadencia de la familia, la decadencia del padre, de vez en cuando, pues, no sé, decir, yo siempre cuento la misma historia, ¿no? Pero cuando unos chicos de un pueblecito cercano de Madrid, pues se pusieron a tirar piedras contra una comisaría una noche que estaban un poco bebidos, pues, y armaron un pequeño guirigay, pues al día siguiente salió el defensor del pueblo y dijo: ¿dónde están los padres? En un sentido de la palabra padres que evidentemente no define a las personas que tenemos hijos, o sea, se refería a otra raza de gente, en fin, de que seguramente ha desaparecido del mapa, y que se invitaba a bajar de las colinas, ¿no? Entonces, quiero decir que esa idea porque claro, luego el día que vienen los padres de verdad y le ponen el burka a su hija, tampoco nos gusta mucho eso, porque claro, son esos padres los que se invocan, ¿no? Entonces, quiero decir que, bueno, sí, ese tema, digamos, de vivir en un tipo de sociedad que cercena los códigos, que absolutamente impide cualquier, digamos, laguna de cualitatividad en medio de un océano cuantitativo, pero por otra parte vivir también en la nostalgia permanente de un pasado donde los padres eran padres, etcétera. Eso también es muy propio de nuestros tiempos. Pero cuando digo la crítica del familiarismo y la crítica de la privatización, no me refiero solamente a ese aspecto, sino también a otro que no he podido entrar en él en el caso del Antiedipo, que es, digamos, la crítica de los usos literarios y artísticos del psicoanálisis, que también creo que es un aspecto muy profundo y muy interesante del libro. Y, por otra parte, claro, el Antiedipo es el primer texto de lo que yo conozca en el cual, digamos, se intenta a uno hacer cargo desde una posición que, si no es marxista, es por lo menos filomarxista, de esta cosa tan extraña de las sociedades sin tradición escrita, que, en fin, de las cuales pues en la tradición marxista no había absolutamente nada dicho.